positivo y un negativo que pueden venir de panel. Entonces pongo un descargador de sobretensión. Listo, es como el gabinete de una termomagnética. No, es como la térmica, porque viene para arriba el DIN, atrás viene la uña esa que se inserta en el núcleo DIN. Y vos tenés, por eso, como el termomagnético, positivo, un negativo de cable de puesta a tierra. O pueden tener dos tornillos de puesta a tierra. Entonces se pone el positivo y el negativo. ¿Cómo es el circuito? Viéndolo así, esto viene tierra acá. ¿Qué es lo que es un varistor? Un varistor muy generalizado es una resistencia variable. No, es un varistor, es un semiconductor que hace las veces de eso. Se simboliza así. Que es variable de acuerdo a que, perdón, a la tensión que tengo los bordes. Superado un cierto nivel de tensión, un cierto umbral, esto baja acá. Es prácticamente un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasa? Si de acá hay un determinado nivel de tensión, ¿no? ¿Sí? Y va a estar pasando así la señal. Porque esto tiene una resistencia alta, porque no ha llegado a la tensión de umbral, a la tensión de cebado, le solemos decir en la jerga que no es cebado, es de umbral. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, estamos trabajando en 12 volts. Pasa la corriente hacia mi circuito. Pero si llega, por ejemplo, acá a 60 volts, esto pasa a ser prácticamente un cortocircuito, entonces se deriva a tierra. Es automático. Un varistor. Varistor es un semiconductor que varía su resistencia con la tensión aplicada. Más tensión, cortocircuito a tierra. Cuando la sobretensión pasó, vuelve automáticamente a su condición normal. Es automático. ¿Por qué? Cuando cae un rayo, ¿qué pasa cuando cae un rayo? Se genera campo magnético. Campo electromagnético. Y esos campos electromagnéticos, al cortar conductores eléctricos como conductores metálicos, riendas de las torres, riendas le dicen a los soportes de la torre, se levantan los niveles de tensión. ¿Y qué nivel de tensión podemos tener? No sé. Es un rayo. O sea, a ver, si cae un rayo directo, solamente Dios lo sabe. Solamente que estos, al inducir el campo de conductores, generan elevación. Para eso se ponen estos elementos que son descargadores sobre tensión, que se ponen en el positivo y negativo del panel. Eso es muy importante. Ustedes ven las torres, las antenas de comunicaciones que tienen riendas. Viene una rienda acá, otra acá y otra acá. ¿Cómo le llaman eso? Rienda, yo le llamo rienda, no sé cómo el amarre. Eso tiene que tener acá la retención. Esos cables tienen que estar unidos y puestos a tierra.
Tema. ¿Le pueden poner aislador al cable bajada de puertas de pararradio? Si la va a cerrar. Es el muerto de la... Se llama muerto, el pilón de cemento, en concreto. O sea, ¿esto qué tiene? Tiene una... así como un brazo, un tensor. Y vos le vas dando, tac, tac, tac. Lo que pasa es que, eso no me decía también. ¿Por qué? Porque si a mí me llega a entrar una descarga por acá, toda la parte metálica, mejor no, toda la parte metálica no sometida a tensión tiene que estar eléctricamente puesta a tierra. Entonces lo metemos todo ahí. Cuidado, no lo dijeron los chicos, pero este es el cable para radio. Y resulta que muchos le ponen un aislador. ¿Para qué? Si baja. Y hay otros que le ponen una omega. ¿Se entiende? Una omega así, una gran omega. Esta que es así. ¿Cómo le llaman? Y viene el cable por acá. Pero si esa omega está atornillada a una parte metálica, me hace una espira en cortocircuito. Y una espira en cortocircuito para un cable que viene acá, ahí revienta el lazo. Tanto que nos probaban con espira en cortocircuito, hay otros que he visto que los postes baja el cable de puesta a tierra y lo meten dentro de un caño metálico y se va a tierra. Esto para que no lo roben o para que no corten el cable de cosas. Pero ese cable ese caño galvanizado le hace de espira de cortocircuito, o sea que no va. Si amarran tiene que estar abierto, nunca cerrado sobre el cable. Nunca cerrado sobre el cable. Cuidado porque cuando hagan la puesta a tierra los paneles, por ahí bajan un cable. Ya llegó el coso, pero así cerramos el tema. Esto es lo primero. Nuestro primero del sistema solar. ¿Qué va primero? Vamos entre todo. La batería ahí. Entre batería y regulador, ¿qué va? Un fusible. Que va a estar de acuerdo a la corriente que esté circulando, entregándonos la batería y la que le estemos cargando. Entonces, una vez que le ponemos la batería, estos que pueden ser de 12 o 24 volts, toma como referencia esa tensión propia de la batería. Le ponemos el panel solar y después le ponemos las cargas en corriente continua. Acá la pregunta que ha surgido permanentemente en los dibujos, saco de acá el inversor de los bornes de carga. Se podría si no supera la corriente esta, porque cuando ustedes, ya ahí les traigo yo los reguladores, total, vamos modificando, chicos, después lo vemos esto, lo vamos a ir viendo porque mañana vamos al viaje, es flexible, yo lo tengo para hablar, quédense tranquilos, pero el regulador de acá, ¿cómo se pide un regulador? Cuando van a comprar un regulador, de 2, o sea, el nivel de tensión. Mañana vamos a ver un regulador conectado a las chachapolas, la tensión del regulador y la corriente de panel y la corriente de carga. Las dos corrientes. Si supera el nivel de la corriente que soporta el regulador, no podemos poner el inversor ahí. Entonces el inversor va conectado a los bordes de la batería, pero va conectado siempre y cuando el inversor tenga protección por corte y por baja tensión de batería, de manera tal de que cuando llegue a un cierto nivel la tensión de batería se apague el inversor. ¿Para qué? Para que no me siga extrayendo energía de la batería y esa batería caiga tanto que después no la pueda recuperar.
No se acepta ni regulador ni inversor que tengan un corte por baja tensión de batería. Esto es lo mismo. Sigo prendida con las lámparas, porque ustedes saben que la capacidad energética es acotada de un panel con una batería. ¿Se debe cortar la batería? Entonces, si yo le conecto acá, por ejemplo el caso de la casita esta precaria de 12 volts, viene con su lamparita de LED para conectar acá, pero se le quema y resulta de que cambia la lámpara y pone una lámpara de automóvil, porque es lo que más encuentran en cualquier lado. ¿Cuál es el peor enemigo, lamentablemente, de un sistema de eso? La lámpara de automóvil, porque dice si es 12 volts, consume igual. No, pero lógicamente nosotros no tenemos que pretender de que todos sepan de todo, pero sí instruirle a los usuarios que no pongan otra lámpara que no sea la que está acá. Pero llegan a poner una de 75 vatios, por ejemplo, ¿y qué va a hacer? Y va a caer la batería enseguida. ¿Y qué va a hacer? Va a apagar la lámpara, internamente apaga la lámpara, ¿para qué? Para que no se descargue la batería. El inversor de corriente quizás consuma menos corriente de lo que puede entregar esto, pero los inversores de corriente están facultados de 3 a los mejores calidad, de 3 a 5 veces la corriente nominal. ¿Para qué pueden entregar eso? En unos ciclos de la señal de entrada, de salida. ¿Para qué? Y para soportar el arranque del motor. Es decir, tengo inversor, tengo carga. Y esa carga justamente no viene a ser un motor. Por ejemplo, una lavadora, lavarropa, tiene un motor. Entonces el motor consume nominalmente de 5 veces más la corriente nominal en arranque. Si es bueno, si agarra muchos motores, se puede llegar como 10 veces más. Claro. Entonces ese exceso, por más que sea instantáneo, el inversor sale del servicio. ¿Por qué? Porque es un alto consumo para el propio inversor. Pero a su vez, ese exceso que hace de consumo acá, también me lo hace acá de la batería, si mi fuente es la batería. Entonces los dos tienen que tener cortes por baja tensión de batería, regulador e inversor. Por eso la toman, pero ¿qué tenemos que poner entre inversor y batería? Y fusible también. O poner un fusible y de ahí a los bordes de arriba del fusible entrar con el regulador y con el inversor. ¿Sí? Y el fusible va a estar capacitado, va a ser para cortocircuito ahí el fusible, pero va a estar capacitado para soportar la corriente que eventualmente el inversor me demande del sistema cuando está arrancando un motor. Cuando me está dando ese exceso de energía, por más que sea de 15, 16 ciclos de la señal, pero en algún momento lo va a estar demandando el inversor, porque se lo está pidiendo un motor. Y si el inversor no es capaz de dar una sobrecorriente y va a salir por exceso de consumo, y entonces no me sirve un inversor de ese tipo para poner una lavadora. Otro problema que tiene, la lavadora tiene la función de agua caliente. ¿Y cómo calientan el agua la lavarropa? Con una resistencia. Bueno, más de un vivo dice, no, yo le voy a acomodar para sistema solar. No, lo que hacen es, o le desconectan la resistencia, o esa función dentro del selector se la anula. Y sí, porque no. ¿Cuánto puede ser una resistencia? 2 kilovatios para calentar agua. 2 kilovatios. Y 2 kilovatios que entre a un sistema que no estamos preparados, salta el sistema. ¿Ven que todo tiene que ver con todo? Todo. Vimos tanto ángulo, ahora vemos generación, vamos a ver los consumos, vamos a ver el regulador, todo tiene que ver con todo. Los descargadores, los fusibles. ¿Qué van a poner acá? Ustedes ya saben. De acá, ¿qué van a poner? ¿Qué ponen acá? ¿Qué conectarían acá? ¿Una carga de qué? De corriente continua. Decime qué carga se te ocurre. ¿Cargar un celular? Una lámpara. Lámpara de LED. No, cargador de celular es alterno. No,
Una lámpara de continua para iluminar corriente continua. Le va a meter el cable directo acá que viene de la lámpara. ¿Qué le va a poner? ¿Cómo qué? Interruptor termomagnético. Un termomagnético de corriente continua. Profe, lindo tema para los chicos que hagan eso. Porque muchos duplican o triplican la capacidad en alterna para usarlo en continuo. No es tan así. Ya hay que hacer un cálculo más específico. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Van y compran una termomagnética para la corriente necesaria para acá, un interruptor de continua. ¿Que sale más caro? Sale más caro, sí, ya lo sé. Pero nosotros lo hemos pedido, ¿no? Punto. Todo tiene que estar protegido. No puede ser que haya un corto en la lámpara de continua y se me repercute en el regulador. Bueno, como acá, ahí hablábamos con el profe, tienen un interruptor principal a la entrada de la facu y se abren a dos interruptores subprincipales y después tableros seccionales. Miren si lo que primero que me va a saltar es la de arriba, la primera. No, tienen que ir. Eso se llama selectividad, tienen que ir actuando las protecciones menores para no sacar todo el servicio. Esto pasa conmigo. Fusible para el lado de batería y de inversor. Y para acá yo he visto que para el regulador alguien le puso un termomagnético, que creo que por acá. ¿Qué tema es ese? Yo en algunos lados, o sea, en alguna bibliografía indican poner termomagnética. Pero lo que pasa es que la termomagnética alguien la activa. O puede saltar por alguna, puede activarse por alguna sobrecarga atmosférica. Pero para eso le ponemos el descargador de sobretensión. Que automático, ¿vos te das cuenta? Paso a tierra, bajo la tensión y siguió funcionando normalmente. Pero me evito que la sobretensión se me venga acá. ¿Preguntas? ¿Nos ganamos el café de ahora o no? Sí, la soleada. Esta vez por el café de acá, y después va a ser por esa. Mire si no comemos ahora. Jefe, ahí al fondo, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? No le quedó. Es que no vino Alfonso hoy día. Vamos que ya está. Esa curva que ayer habíamos visto, hay un aparato que la traza esa curva, que es justamente que va imponiendo distintas resistencias de carga al panel y va trazando las distintas curvas porque vamos a tener distintos valores de tensión y corriente. Lo que ayer habíamos visto, y ustedes observan acá, en que, fíjate, discúlpame, comentarle, señora, ¿podemos apagar estas luces, esta tira de luces? Estas dos. Entonces, fíjense, gracias. Fíjense que tenemos una al mediodía, media tarde y media mañana. Entonces la corriente va creciendo a medida que va la radiación solar incrementándose. Y tenemos valores de potencia. Entonces, potencia por tiempo, ¿qué tenemos? Energía. Esa energía generada la vamos a contrastar con la energía consumida. Fíjense acá en que en esta curva, corriente de cortocircuito 3.5, 3.08 de potencia máxima por 17.2 me da los 53 vatios pico. ¿Por qué el vatio pico? La W. Cuando ustedes vean la potencia del módulo es vatios pico. ¿Por qué? Porque está dado a una potencia por metro cuadrado de radiación igual a la constante, que es de 1000 vatios por metro cuadrado de radiación. Tomamos lo que hicimos hoy es eso, medimos la corriente
frente a la radiación solar. Fíjense acá, les traigo esto, esos son los tableros. ¿Qué es lo que es eso? Acá, ¿qué tienen? Inversor de corriente. Tienen reguladores de tensión. Y después, ¿qué tienen? Acá tienen los descargadores de sobretensión, todo dentro de un mismo tablero. Y los interruptores termomagnéticos de las líneas de continua y de las líneas de alterna. Bueno, distintas, porque las pruebas, nosotros hicimos pruebas reales, pero por ejemplo allá en la facultad a la noche se le pone algún proyector contra el panel solar y se ve el rendimiento. ¿Qué quiere decir? Esto trabaja con luz. Pero ¿para qué le voy a poner una linterna o una lámpara, un reflector al panel para que genere? Porque estoy consumiendo por algún lado. O sea, la idea es recibir luz natural ahí. Distintas. Acá lo que les traje hoy día era para que observen el contacto negativo, la cara al sol, que es lo que estamos viendo. Los contactos positivos están en la parte posterior, o sea, la cara a la sombra. ¿Cuánto genera una celda? 0,5 volts, 0,6 volts. La corriente es de ese tipo que le habíamos mostrado. ¿Cuándo tendríamos una corriente mayor en la celda? Independientemente de la radiación solar. ¿Cuándo tendríamos más corriente? Cuando una celda, independiente de la conexión e independiente de la radiación. Cuando una celda, yo quiero que una celda me entregue más corriente. Más grande, chicos, mayor superficie. La potencia máxima es que lo que es la tensión, lógicamente, por la corriente, pero de potencia nominal, ¿no? Esto es de una celda, no de un panel, de un módulo. Las medidas son aproximadamente estas, de una celda estándar. Los contactos negativos están unidos por un camino conductor soldable y los contactos soldables positivos son 6 y están separados. Ustedes le dan vuelta y lo van a observar eso. ¿Cuáles son los contactos que habíamos visto? Por serigrafía, todos esos hilos finitos y después los contactos principales. ¿Cómo van conectadas las celdas? En serie. Ahí está marcada la conexión, ¿lo ven? Ahí tienen todo para que lo lean. 4 tiras de 9 celdas, 36 celdas. 36 celdas, punto 5 me da 18 volts. Para conectar un panel solar a la batería de 12 volts, se va a necesitar un panel de 18 volts. El regulador recibe los 18 y aplica, por ejemplo, 13.8 volts a la batería para cargarlo. El valor de la tensión de carga depende del tipo de batería, pero siempre es mayor que 12 volts. Por eso se acepta un módulo como el que... ¿Cuántas celdas tienes? Dígame. 30. ¿Y qué tensión estás teniendo?
14.6 voltios. Estamos muy cerca de ¿qué? De los 13.8. ¿Qué pasa si este levanta la temperatura? Baja la tensión y eventualmente no puede llegar a recargar la batería. O sea, no se aceptan módulos por menos de 36 celdas en serie cada uno. Bueno, ahí tiene la celda, el módulo y el panel, los distintos tipos de módulos, cómo es el corte esquemático de un módulo. Esto es lo que quiero que leamos. Se ve cada una de... Por ejemplo, esto es un copia fiel de un catálogo para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué van a ver? El modelo del módulo, la corriente, la potencia pico, ¿ves? Potencia pico 32, corriente a potencia máxima, tensión a potencia máxima, corriente de cortocircuito, tensión a circuito abierto, las dimensiones y el peso. Esos son catálogos de diferentes módulos de una determinada marca. Pero ¿cuánto es 2.13 por 15? Te da 32, Por eso, paradójicamente, lo que estamos viendo ayer no nos daba esos valores. Bueno, esto no tengo problema, esto es de Kyocera. La KS es típica de la marca Kyocera. Entonces yo agarré, le copié los datos para que vean cómo se lee. Acá está la especificación. Esto es copia fiel, para que conversemos letra por letra. Está bien, te lo acepto como catálogo, pero en licitación no te la voy a aceptar esto. Si vos me vendés o yo te adjudico, supongamos, un módulo de 50 vatios pico, pero que tiene 2.87 de corriente, no me venga a cambiar los valores después, Por eso, todo eso, lo que ustedes están viendo allí, es lo que en realidad se van a encontrar. Fíjense, este es, también sigamos con la copia de los catálogos. Esto es muy importante. Miren la curva, y ahí tienen todos los valores estos que estamos hablando. Y fíjense las medidas. Vayan al campo y que los agujeros no coincidan después. Vayan al campo y que los agujeros no coincidan. ¿Cómo van a taladrar el hierro galvanizado? Y cuando ya hacen el hierro galvanizado, cuando hacen el agujero en el galvanizado, ya pierde la galvanización del agujero. Por eso también en el pliego de especificaciones se debe pedir que la estructura soporte para instalar tiene que ser galvanizada una vez hechos los agujeros. Y otro tema, que no les quede una gota de galvanizado tapándole el agujero. Yo después de hacer algo, ahí les voy a mostrar algo de que con los agujeros eso. Pero fíjense esto. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que contemplar? Que en la caja de conexiones, a ver, no se justifica bajo ningún punto de vista que la estructura soporte vaya amarrada ahí, o sea, atornillada ahí, si supongamos que debajo nos queda la caja. ¿Cómo abrimos la caja? Le estoy comentando una obviedad, pero resulta que pasó eso. Los módulos que se iban a instalar en una zona de Honduras, los agujeros, la única forma, los agujeros que había coincidían en que poniendo la estructura le tapaba la caja. Ah, me dice, pero los chinos ya pusieron el agujero así, ya esto. No, bueno, ¿saben lo que fue esa controversia? Tuvieron que perforar todos los módulos nuevos. Al módulo que tiene
aluminio, sé que no hay problema que lo hayan hecho. Pero ¿saben lo que es perforar? ¿Está el módulo chiquito acá o ya lo devolvieron? Ya lo guardo. No lo vaya a buscar. Así nomás entero. El folder. No, ¿qué folder? Carpeta se llama en Sudamérica. Folder le llamamos. En Sudamérica se llama carpeta. ¿Sí? Folder en inglés. Ah, folder. La caja es más alto que el estibaje. ¿Le explico? Entonces, si yo lo hago, ¿qué apoya primero? A la caja. ¿Ven? Parece una sutileza, pero no lo es. Porque esto ahí está cizallándose la caja. Y si no se activa, puede haber algún problema en que la caja se corra. O sea, esto no se acepta, la caja acá. El marco tiene que ser más alto que la caja. ¿Sí? A su vez, yo voy a poner este tiene los agujeros, no los tiene acá, pero hay algunos que tienen el agujero acá y ponemos la estructura acá. ¿Cómo vamos a poner, chicos? El riel de la estructura acá. ¿Cómo destapo acá? Y que el instalador me decía, no, pero el agujero está acá, dice, los chinos ya lo hicieron. Claro, los chinos te dicen, mirá que pollo y vos lo vas a hacer. Fue una discusión en campo, que lo que hablábamos recién con el Inge dice, bueno, lo vamos a negociar. Sí, anda a negociar que hagan todo el agujero de esto de nuevo. Entonces yo le digo, no, fíjense ustedes, hay que estar prevenidos por cualquier cosa. No, la estructura soporte no deberá impedir el normal apertura de las cajas de conexión. Parrafito. Ah, ¿te pusiste incómodo? ¿No? ¿Me negás que vas a hacer el agujero? Va. ¿Para qué? 300 instalaciones a... Bueno, había de 1, 2 y 4 módulos. Pero póngale un promedio de 2 módulos. O sea que eran 600 módulos que había que hacer el agujero. Ah, déjamelo a mí, lo van a hacer. No. Lo van a hacer y van a perforar y van a lastimar el cable, el panel. Había que poner una maderita, algo así, y hacer la perforación. Y ahí estuvieron 2 días haciendo agujeros. Y uno va a hacer un checklist y la primera que se encuentra. Pequeños detalles, chicos. No sé, por favor, pásenlo al módulo porque no lo voy a poder. Pero fíjense donde entra el cable ahí. Esos módulos que son de antigua data, que ya no vienen así. Pero yo hago mención a terza. Yo no tengo problema. Yo lo tengo que mencionar, son experiencias. Módulo a terza español que traía en su momento la vieja data. Venía, en esto si ustedes observan, es como una goma pluma, ¿no es cierto? Sí viene como una goma. Esa goma se la perfora, o sea, perforan con el cable la goma esa. Pero eso no es estanco. ¿Me explico? Está, si destapáramos la caja, está en un cuenco metido un pedazo de esa goma. O sea, no se puede mover la goma con menos. Pero entonces nosotros perforamos esa goma con el cable, entramos y atornillamos el cable. Pero eso no es hermético. Y en el pliego de especificaciones técnicas habíamos puesto que tenía que ser IP65 y no obstante IP65 con conectores. Imagínense 200.000 módulos, pero en 200 escuelas a 5 módulos por escuela. 1000 módulos con esa, en este caso era una goma, una ruedita de goma que se pincha. El pliego de especificaciones dice prensa cable.
¿Saben lo que era poner 2000 prensacables? Comprar dos. Ya habían ganado la licitación y todo. Pero ellos habían firmado que, no sé si lo dije, todos los pliegos de especificaciones lo tiene que entregar firmado el oferente. Esa firma al pie de cada hoja significa que acepta las condiciones de la licitación. Después no hay excusa para decirte que no está de acuerdo con eso la hoja. No obstante eso, el oferente me dijo, no, pero es estanco eso. Digo, por empezar ya está rechazado. Por empezar ya está rechazado porque no tiene los prensacables. Y bueno, no sé si lo dije ya todo. Agarré un rociador y le empecé a echar agua. Y claro, así entra humedad. Ya, pero si me lo Y le digo, si IP65 indica lluvia en todas las direcciones. Hasta luego. A bajar los módulos que estaban instalados, en ese agujero sacar la goma, no era más grande la caja, sacar la goma y buscar un prensacable adecuado para que entre el gas. Se querían morir. Pero bueno, no era culpa nuestra. ¿Eso qué es lo que es? Es descomercialización. Eso es y es una competencia desleal, porque si lo ganaron la empresa bajo las condiciones estas y hubo otra empresa que perdió por precio pero que sí ofertaba, todos ofertaron los prensacables y la que perdió puede decir cómo, y este que va a instalar ofertó el prensacable y no lo puso. ¿Ven? Que por algún lado hay que estar muy atento. Por eso el que hace las especificaciones técnicas también tiene que hacer el presupuesto oficial. Tiene que tener una idea del precio que va a salir. Entonces cuando hay precio, como es cuando la limona es grande hasta el santo desconfía, creo que así es el dicho. Bueno, en este caso cuando es muy barato la cosa es porque en algún lado se cierra el nudo. En algún lado hay algún problema. Acá sigamos analizando las curvas. Ahora vamos a ver las pruebas. Esas que ustedes se reían ayer, que la hicimos unas pruebas bastante no convencionales, si se quiere. Fíjense, certificación y calificación de los módulos. Medición del rendimiento en condiciones de prueba estándar y condiciones ambientales específicas. Quiere decir que tiene que estar a 1000 vatios por metro cuadrado y 25 grados de temperatura, porque esos son los valores que da el módulo. Mediciones de prueba y muestra aleatoria de individuales de celdas solares. Pruebas para condiciones especiales, por ejemplo en ambiente marino. Se simula dentro de un habitáculo una niebla salina con un determinado porcentual de humedad y un determinado porcentual de salinidad en suspensión en esa atmósfera. Prueba de prototipos para proyectos de desarrollo. Evaluación comparativa de los módulos fotovoltaicos. Mediciones de rendimiento, específicamente rendimiento energético. Pruebas a largo plazo al aire libre en diferentes zonas climáticas. Evaluación de la luz respecto al envejecimiento en los módulos de capa fina. La aplicación de métodos analíticos incluyendo termografía y electroluminiscencia. Calificación y certificación de productos fotovoltaicos. Me freno en lo que dice evaluación de la luz respecto al envejecimiento de los módulos capa fina y a su vez la aplicación de métodos analíticos incluyendo termografía y electroluminiscencia. ¿Por qué la termografía la utilizaríamos acá? Y es un tema muy delicado. Recuerden que ¿cómo está la celda? En serie. ¿Sí? Si yo tapo una celda, como hice allá, esa celda no va a conducir. Y si esa celda no conduce, tiene una alta resistencia interna. Y como están todas en serie, yo voy a encontrar una conexión con una muy alta resistencia. ¿Qué va a provocar eso? Un hot point o punto caliente. Mucho más
cuando superamos los 48 volts de corriente continua. ¿Me expliqué? ¿O no? A ver si lo vemos, chicos. El borde negativo y el borde positivo. Viene la corriente, viene y resulta de que esta celda está tapada. Magnificando en el dibujo, yo tengo una celda ahí, otra celda ahí y una celda tapada ahí. Cuando viene la corriente, se encuentra con esta gran resistencia que está tapada. Está tapada por el detrito de algún pájaro, por decir algo. Ese es el problema. Ya lo vamos a ver cómo se soluciona. Por supuesto, más allá del limpiando oro, que me dio usted existencia. ¿Qué pregunta? Que no me la han hecho ustedes, pero antes de contestar la pregunta debemos dejar claro qué es eficiencia. Eficiencia es un parámetro que nos indica cuánta área o superficie requiere un panel solar para producir energía. Esto nos da una relación de tamaño y potencia, en palabras simples: entre más pequeño y potente es más eficiente. Pero el costo será mayor si contamos con el área suficiente en el techo. Es un gasto innecesario pagar por ahorrarse espacio cuando en la mayoría de los casos sobra. Existen aplicaciones arquitectónicas donde se justifica el costo de poner un panel que use menos área. ¿Qué quiere decir eso que están leyendo ahí, que parece lo que hablamos ayer? Un módulo, a ver, y vamos al valor. Un módulo de 100 vatios que rinde el 10%, ¿qué medida va a tener? Lo que hicimos ayer, volvemos lo mismo de antes. Perdón. Un módulo de 100, para dar el número redondo, un número entero, con un 10%, ¿qué superficie ocupa? Y un módulo de 100, pero con el 20% de rendimiento, ¿qué superficie ocupa? Dale, Pedro, dale. Pedro, ¿sos? No. No, espera. Adael. ¿Correcto, Adael? ¿Sos? ¿Sabes qué? Yo lo hacía. Carlos. Ah, sí, todavía. Vuelvo a reiterar. Eso que dice ahí es lo que yo le pregunto. Si ustedes lo leen, allá vamos. No, yo quiero que ustedes lo internalicen haciendo esto. Porque a veces lo que dice ahí, no estoy tan exigido con la superficie. Puedo comprar módulos de menos rendimiento que generan bien, pero tienen menos rendimiento. Y quizás me salga más barato. Pero quizás tenga más superficie expuesta, pero a lo mejor yo la tengo, el techo de un supermercado. ¿Me expliqué? Entonces ahora, un módulo de 100 que genera 10%, tiene una eficiencia del 10% de conversión de luz solar en electricidad. ¿Qué superficie va a ocupar? ¿Cómo? Sí, por supuesto que tiene que ver la irradiancia, pero pasa y no pasa. La irradiancia de cuánto es, la constante. 1000 vatios por metro cuadrado. Si yo tengo un módulo de 100 vatios,
pero que rinde el 10%, voy a ocupar el metro cuadrado, pero porque necesito esa superficie, porque voy a generar el 10%, y el 10% de 1000 que son 100. Claro, ahora si rinde el 20%, va a ser la mitad de esa superficie, 50 centímetros cuadrados, ¿sí? A donde sí estoy recontraexigido la superficie de expuesta y en la nave espacial van a poder tener una celda de 40% de rendimiento. ¿Sabes lo que es tener 40% de rendimiento en una celda? Lo que pasa es que son celdas de laboratorio y yo allá arriba no puedo mandar 150 paneles, no. Para eso trabajan, para el desarrollo de estas celdas, y se conectan individualmente las celdas. Porque una celda que me dé oscuridad, o sea que alguna parte de la nave o no sé qué, que me tape la celda, puede justamente provocar algún inconveniente en la celda tapada. ¿Estamos? Entonces, en definitiva es, ¿cuándo es más eficiente? Un módulo que sea del menor tamaño posible y que entregue la máxima potencia posible. Por eso hablamos de un módulo de 1 metro cuadrado, 100 vatios, o 50 centímetros cuadrados, o la mitad, ¿sí? Ahí se lo marco. Eso que yo ayer hice y ustedes se reían, hay pruebas y ensayos en laboratorios específicos, como el laboratorio de ensayo de módulos fotovoltaicos en el CENER de España, que es un laboratorio de certificación de módulos fotovoltaicos. ¿Y saben qué es lo que es eso? Eso es un cañón de alta presión que larga unas bolas de acero, bolas de hielo, perdón, simulando granizos a una determinada longitud de la punta del cañón con la superficie del módulo, tiene un determinado diámetro ese cañón y lanza una bola de nieve, una bola de hielo. Esa bola de hielo es de un tamaño determinado con una determinada presión y va a ir impactando en distintos lugares de la superficie del módulo. Ese tamaño de la bola de hielo, esa presión que le va a dar el cañón, esa distancia a la cual va a estar el cañón de la distancia de la superficie, todo eso es una norma IS. Hay una norma internacional que contempla todas esas pruebas. Vamos a hacer esa prueba. Ojalá que tengamos un laboratorio que hagamos todas esas pruebas, pero si nos viene un módulo que dice en su catálogo que cumple con esa norma, y para nosotros ya es suficiente, porque es una declaración jurada, el catálogo firmado, en este caso el fabricante tiene que firmar, o sea, dentro de la hoja de oferta tiene que tener el catálogo firmado y sellado por el fabricante, por el proveedor y por el instalador. O sea que los tres tienen que tomar la responsabilidad del módulo. Luego se los pone en hornos de alta temperatura y humedad, hace un ciclado de 24 horas a unos 90% de humedad. ¿Y eso qué es lo que sería para ustedes? A ver, ¿quién me explica? No le gana el sueño. ¿Qué sería eso? Miren lo que es el laboratorio. Es un sol artificial. Ahí estamos. ¿Y se lo da permanente? Es, fíjense, un exposímetro de exposición que lo que hace es enviar un impulso lumínico sobre los módulos. Y si le damos un impulso lumínico, le simulamos una radiación de una constante para trazar la curva. Lo estamos iluminando el sol.
pero durante un cierto tiempo, porque si no se va a calentar esto. Yo las pruebas que he hecho en fábrica en Argentina es el módulo a la intemperie, como lo pusimos hoy, pero con tapado. Entonces se conecta todo, se lo destapa y se trazan las curvas por un X tiempo, antes de que se caliente. Porque si calienta, ¿qué baja? ¿Y a cuánto está dada la curva esas que estamos viendo? A 25 grados centígrados. ¿Ven que todo tiene que ver con todo? Otra prueba de, justamente acá están observándose rayaduras o porque el vidrio no tiene que estar rayado, ni rajado, ni tiene que haber burbujas entre el vidrio y la celda. Esa es otra de las pruebas de impacto. Se levanta una bola de acero, o sea, se lo para el módulo. Más arriba del módulo se suspende una bola de acero, se la levanta hasta que quede horizontal y se la suelta. Y eso va impactando en diversos lugares del módulo. Esa prueba sí la hemos hecho. No obstante eso, se la pone y se la golpea con la bola de acero, se la golpea al vidrio del módulo. Fíjense ahí, 46%. Fíjense esto que les traigo acá. Ambas pruebas se realizan sobre el módulo en un día de insolación plena, preferentemente al mediodía, y también involucra la correcta lectura de la etiqueta que se encuentra en la parte posterior del módulo. O sea, hay que leer perfectamente esto, chicos. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito ahí de esto? 14.02. Pero fíjense algo. A 800 vatios por metro cuadrado están dando el rendimiento de esto. Y fíjense esto, 49 grados centígrados. Si yo tengo menos radiación y más temperatura, ¿qué voy a tener? Menos potencia, porque voy a tener que menos corriente y menos tensión. ¿Se entiende eso? Y estos módulos, entonces, esto sería una condición real que puede estar funcionando el módulo. O sea que esta curva a mí me resulta muy interesante porque representa ya condiciones reales. Porque sí, vamos a tener 1 kilovatio por metro cuadrado al mediodía y todo, pero una radiación más frecuente de que ocurra son los 800 vatios por metro cuadrado. Acá le hago hincapié de esto. Parámetros, definición, todas las potencias y todo eso. Pero fíjense el anterior. Hacen hincapié ahí. ¿Qué dice ahí? Fíjense ahora donde yo se los encierro. ¿Qué dice ahí? 1 kilovatio y 25 grados de temperatura. ¿Qué hacemos? Primero de ello es la medición de la tensión a circuito abierto. Primero se observa en la etiqueta posterior el valor numérico que da la leyenda de tensión a circuito abierto, que se simboliza generalmente con B o C. Se corrobora este valor con una prueba práctica midiendo la tensión entre los dos polos del módulo. Repetimos con el panel a pleno sol. El resultado de la medición debe dar un valor muy cercano al valor que figura en la etiqueta posterior del panel. Y eso es lo que hicimos. ¿No hicimos eso hoy? Medimos a circuito abierto. Segundo, medición, corriente de cortocircuito. ¿Qué se puentea ahí? La corriente de cortocircuito. Se puentean los bornes para obtener la corriente de cortocircuito. Ahora vamos a comprobar prácticamente este valor. Se colocan en la opción para medir corriente 10 amperes y medimos sobre los polos.
Es muy importante que esta medición, el panel se encuentre en pleno sol y sin ningún tipo de sombra sobre sus módulos, sobre sus celdas. Que tiene que dar la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito muy parecida a lo que dice el catálogo. ¿Qué sería ideal? Tener un solarímetro sobre la celda para saber qué radiación hay en ese momento. En este gráfico vemos otros valores fundamentales de un panel solar. Todos estos valores, tanto de la tensión del circuito abierto como la tensión máxima de la tensión que figura en la etiqueta posterior del panel. Lo mismo ocurre con la corriente de cortocircuito. Los valores máximos representan el punto de máxima potencia, que no es más que un punto ideal del panel que se dan en condiciones específicas de fábrica. O sea, estamos multiplicando I máxima, esa curva siempre es la misma, similar pendiente. Fíjense esto que les traigo acá, un kit solar. Miren, es el kit solar para uso doméstico fabricado por Simpertech. Consiguieron la certificación del Lighting Global del Banco Mundial, en la que asegura la calidad de los productos con la verificación y test exhaustivo de laboratorios realizados. Los métodos de los tests realizados están basados en especificaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional, la 62-257-9-5. Por eso se pone eso. Hay que figurar las normas, todo con normas, chicos, todo con normas. Esto es muy interesante porque es una batería de litio. En el cabezal, o sea, el cabezal de esta batería, ¿qué es lo que es? Tiene el display donde va indicando la cantidad. Es muy, muy interesante esto. Se han adjudicado algo así como, creo que como 18.000 sistemas en Argentina para las poblaciones rurales muy aisladas. O sea, en cada casita, cada ranchito se instala un módulo de 20 vatios. Esta batería, que es del orden de los 11 vatios hora, en 13 bolas aproximadamente, y a su vez tiene conectores USB, es plug and play. Vienen los cables del módulo, se enchufan a la batería y las conexiones de las lámparas, que son lámparas de LED de 3 y 5 vatios, se enchufan con un tipo de conector USB. Tiene un USB para cargar el celular, o sea, es muy versátil. Y esa batería se puede desconectar, viene con el clamp para poner en el cinto en el cinturón, y se la llevan tipo móvil, batería móvil. Lo interesante es que cada vez que vayamos a insertar un consumo acá en estos contactos, me empieza a indicar la cantidad de horas que quedan. Es decir, ponemos una lámpara, nos quedan 58 horas. Ponemos dos lámparas, nos va a quedar la mitad de las horas, porque hemos puesto dos lámparas, y así sucesivamente. De manera tal que el lugareño sabe que insertando eso, cuántas horas de luz le queda con ese tipo de lámpara, y saca otro. Por supuesto que se lo ha capacitado. Yo he desarmado una batería de son baterías de litio, son como los packs de la batería celular. Bueno, van sumándose y armando el pack de placas. ¿Cómo podemos conectar los módulos? En serie y en paralelo, no hay ningún problema. En serie se suma la bachilleres, en paralelo no hay ningún problema de hacer esa conexión. Díganme arriba, ¿qué tienen? Supongamos que cada regulador, cada módulo fotovoltaico es de 12 volt, 3 amperes. ¿Qué tienen acá? ¿Qué valor de tensión y qué valor de corriente? $12 volt, 3 amperes, 12 volt, 3 amperes, 12 volt, 3 amperes. ¿Cómo están esos tres módulos?
cómo están esos tres módulos. Y ese conjunto de tres con ese conjunto de tres, cómo están conectados. Por lo tanto, ¿qué tengo acá? ¿Cómo está, chicos? Vamos. Chicos, vamos, yo hemos visto eso, vamos rápido. Esto sale solo. Carlos, ¿qué tensión tenemos ahí? Lorenzo. No está, no, es fútbol. Adael, ¿qué tensión tenemos ahí? Martín, ¿qué tensión tenemos ahí? volt, 3 amperes. ¿Cómo están esos tres conductores, esos tres módulos, Denis? Bachiller en electromecánicos. Están en serie. ¿Y qué tengo ahí? Entonces, ¿qué tensión tengo ahí? ¿Cuánto? ¿Y qué corriente? 36 volt, 3 amperes. 36 volt, 3 amperes. Entonces acá, esto, con esto están en paralelo. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? 36 volt, 6 amperes. Y acá, ¿qué vamos a tener ahí? Siempre 12 volt, 3 amperes. ¿Cómo es eso? Ahí viene el positivo y el negativo del primer conjunto. Se junta con el positivo y el negativo del segundo conjunto. Y si estos están en qué, ¿en paralelo o en serie? Paralelo. Están en paralelo, positivo con positivo. No, pero estos dos en serie y estos dos conjuntos están en paralelo con este. Entonces tenemos 24 volt, 3 amperes en un conjunto. 24 volt más 3 amperes, perdón, 24 volt, 3 amperes en paralelo, voy a tener en definitiva 24 volt, 6 amperes allí en la caja esa. Acá viene lo del comentario que les quería hacer. ¿Qué sucede? Conexión en serie, conexión en paralelo. ¿Qué sucede? Estos diodos, ¿qué hacen? Son diodos de bypass. Diodos de bypass. ¿Qué puntura tiene, qué tensión de barrera potencial tiene la celda?
extensión tiene? Celda 0.5.6. Entonces este diodo, pongamos que este es 0.5 y este es 0.6. Cuando está todo normal pasan así. La corriente viene, sigue de largo. Pero si esto es muy alta la resistencia, la corriente pasa por acá porque encuentra un camino de menos resistencia que la provista por el diodo. Pero ¿qué sucede? Yo vengo así, paso por acá, voy a entregar más o menos energía. Estoy puenteando una celda por el diodo. No está generando esa celda. Eso se llama diodo de bypass para evitar justamente los puntos calientes en las celdas, en los módulos. Cuando están tapados, genera una alta resistencia, entonces la corriente viene, vale, que no sabe para dónde ir, bueno, encuentra el camino de menos resistencia que es por el diodo. Ese es diodo de bypass. Pero ¿y el otro diodo que está allá afuera? Son diodos de bloqueo, ahí lo dice. Diodo de bloqueo. ¿Qué hace el diodo de bloqueo? Ahora se oscureció. Es que justamente y paradójicamente una celda oscurecida, ¿qué hace? Aumenta, o sea, estamos de noche ya, no es que la hayamos tapado, un módulo de noche ahora. Aumentó su resistencia. ¿Y qué puede ser? Que se le descargue la batería por un módulo. Miren ustedes. No permite que el retorno no entienda. Por eso hay que poner el diodo de bloqueo, que es este diodo que nosotros estamos observando allí, que lo tienen los reguladores. Y claro, permite que entre, pero no que se vuelva de la batería hacia el... Miren qué caso, ¿no? Por ejemplo, ¿y qué pasa si yo le pongo el módulo directo a la batería? Y le va a tener que poner un diodo. Nosotros hicimos un sistema híbrido de módulo fotovoltaico y de eólico sobre un mismo banco de batería en una escuela rural, y los módulos, como eran pocos, yo digo, no, los conectemos directamente a la batería, si no, nunca la va a recargar a la batería. Pero hubo que poner el diodo sin regulador, fue directo a la batería. Entonces que la batería era de 660 amperes, a ver, 48 volts, 660 amperes hora, era inmensa esa batería. Y los módulos no llegaban a generar el 10% de la corriente de la capacidad del módulo, de la batería. Pero de todo modo, a la noche, los módulos representaban un consumo energético de las baterías. Entonces le conectamos un diodo de lo que ustedes están viendo de bloqueo. Esto se lo muestra, ni lo hablemos, ni lo hablemos. Esto tiene que ir sí o sí. Eso es lo que yo le llamo el conector. ¿Usted también? Prensa estopa. Sí, pero es conector. Porque estopa no tenemos ahí. Lo que tenemos es esa que es un compuesto del elastómero que ingresa. Ojo que hay muchos vivos que no le pasa el cable y le sacan esa gomita para que pase y después lo amarran. Ojo, un inspector, ¿cómo te das cuenta que la tiene o que no la tiene? No, puede ser que el cable esté justo, por eso le sacaron la goma. Y sí. Pero resulta que la entrada del panel está allá en el techo, a 5 metros. Sí, claro, y vos querés revisar 10 escuelas por día y resulta que te llevó medio día una sola. Ojo con eso, ¿Cómo? Bien, ha estado atento a algunas cosas, no a todas, pero ha estado atento a algunas. Y sí, chicos, tiene que estar permanentemente. Y este es un conector, como usted le dice en prensa estopa, de polietileno.
pero esto no se acepta cuando le da el sol. No es resistente al UV. Cuando está expuesto al sol hay que poner uno de estos, de fundición de aluminio. ¿Y cuánto cuesta este más este? Este puede salir 10 veces más que esto. Y yo fui a una escuela, parece que dice, vos sos el tipo problema, encontrás todo. Y no, fíjense que la diferencia, si se descuida le ponen el de polietileno. Y ¿saben qué había que hacer? Entraba un pasamuro. No vaya a ser que entren. ¿Cómo pasa un cable por una pared? Le hacen un agujero y lo pasan. Winch. A ver. No. Yo tengo un pasamuro, se llama. Winch. No. Pasa cable. No bracamoro. Pasamuro. Esta es la pared. Y yo tengo que venir con un cable acá. El radio de curvatura este. ¿De cuánto el radio de curvatura es? Según el tubo. Sí, está muy cerrado. Bueno, decime cuánto tengo que hacer el radio de curvatura. ¿Será así entonces? ¿O será así? ¿O será así? ¿Me explico lo que dije? ¿Cuánto es el radio de curvatura? Esta es la pared. No menor a 6 veces el diámetro. No menor a 6 veces el diámetro, y lo tienen que poner en la especificación. Porque si no van a entrar con el cable justo y lo van a doblar casi a 90 grados y lo van a meter adentro. ¿Ven que hay que estar en casi todas? Algunos se los va a pasar. Pero yo hago el agujero en la pared y paso el cable. Y resulta de que lo que el espacio acá le pongo algunas siliconas, algo. ¿Ah? ¿Qué es lo que es matafilo? Para que no desarte el aislante del conductor. ¿Y cómo lo va a poner matafilo? ¿El conduir qué es lo que es? ¿Metálico? ¿Qué pone metálico? Se pone un tubo de PVC de manera tal de que quede más del 50% libre. La ocupación del cable tiene que dejar el 50% libre del caño. ¿Me explico? Bueno, hice el agujero, le metí el caño, pasé el cable. No. Listo de frente, se pone una chapa. El agujero es este. Se pone una chapa atornillada a la pared y en esta chapa se pone un prensa cable, un prensa estopa. Meto el cable ahí, por supuesto que ¿cómo? Oh. El día jueves casi ya te está dando idea, bueno, ya me siento satisfecho. Ah, sí. Y váyanse a olvidar. Yo tengo la chapa acá. Desarmo el coso. La chapa acá, le pongo la tuerca acá. Está amarrado la parte del prensa cable. Y resulta que termina pasando el cable, van del otro lado lo conecta y se me olvidó de esto. Ojo, tienen que agarrar, pasar todo el cable por eso. Pasar el cable primero esto, atornillar en la chapa esto y después pasar el cable para el lado de adentro.
y amarrarlo bien al prensacable. Y lo mismo del otro lado de la pared. Les puedo asegurar que eso es hermético, no entra agua. Y encima tiene el matafilo, mal dicho, el cable. El cable quedó. Es más, quieren retirar el cable, desajusten, lo sacan. No tiene que pasar el cable por el agujero que hagan en la pared. A la próxima, no. Tiene que entrar de esa forma. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Y el cable que venga de la máquina acá, padre está acá, y yo vengo con el cable y me entro acá a la bisácula donde tengo el regulador y la batería. No me vengan con otro cable. El cable en exterior es ese. Nosotros le decimos el cable tipo Cintenax, cable subterráneo ese, el mismo cable que va en el exterior, de doble cobertura, y a su vez la cobertura con filtro UV, o sea, con protección UV, perdón, filtro UV, con protección UV. El cable tiene que estar apto para la intemperie. No vayan a hacer esto, ¿no? De otro lado se me ríen a mí por esto. ¿Sí? Pero en contra lo que voy a decir, cable mellizo, ese que está allá, a la derecha, o un cable con simple vaina. No esto sí sería una, mira, en esto se relaciona, esto es una vaina de cable y una vaina de situación, como dicen ustedes, esa vaina. Bueno, esos cables no, pero lo tenemos que especificar que no lo queremos. Fíjense, allí tienen cómo es la caja de bornera de un módulo. ¿Ven? Con los dos conectores entrando con el cable hacia la derecha, el cable de doble cobertura. Cuidado con el cable de doble cobertura. ¿Dónde la van a abrir? Porque yo tengo esto. Tengo la aleación propia del cable. Venimos con positivo y negativo de módulo. Tenemos la primera capa aisladora, bien digo, y la otra capa del módulo, del panel. Del cable, perdón. ¿Y dónde lo abro? ¿Abro ahí o lo abro así? El cable exterior, o sea, la cobertura exterior, o sea, esto es lo que tiene que aprisionar el prensacable. Y medio que lógico, porque hay muchos que el prensacable no le da hasta el diámetro y lo cortan justo y esto queda afuera. Y entonces ya pierde hermeticidad. ¿Me explico lo que digo? Es una sutileza, pero les entra agua. Entonces el prensacable tiene que presionar la cobertura exterior. Por eso le traigo esta foto. Esto está atornillado del lado de adentro. Ahí tiene la rosca. Entonces ponemos el cable. Fíjense que ahí está abierta la parte blanca y viene con un terminal, todo con terminales. Le dicen terminal, bueno, son